¿Cómo va? ¿Todo bien? Dan, mucho gusto. Gracias por invitarme, gracias por estar acá, muy emocionada. Yo te agradezco un montón. Y yo te agradezco un montón por también hacer la idea de hagamos una charla distinta, que no sea solamente una presentación de una tecnología o de algún tipo de producto. Eso sería la parte, vamos a poner entre comillas, lo más fácil. Son una textil importante en el mundo, gigante dentro de nuestra región, pero no, ¿por qué no nos cuestionamos cosas? ¿Por qué no charlamos del mercado mexicano? O sea, que termina siendo también mucho más contagiante poder hablar de esto, porque sabemos que la audiencia también necesita saber. Hoy estuvimos hablando, Nat, con Brasil, Argentina, Paraguay. Tuvimos una charla, un panel súper interesante donde ellos se comprometieron a volver a hacer esa conversación de ahora adelante, donde se cuestionaron un poco por qué todavía la región no tiene tanto contacto como debería. Entonces, una de las charlas que me quedó en la cabeza fue la frase de Santiago que dijo: Europa tardó 50 años en hacer la Unión Europea. Nosotros tenemos 30 años de Mercosur y por ahí vamos, tenemos tiempo todavía. Y yo creo que el tiempo que Europa tuvo en sus 50 años no es el mismo tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces, por eso necesitamos acelerar, porque hoy, por ejemplo, hoy un caso específico sobre sustentabilidad, sobre mejorar la industria, que no tiene solo que ver con el denim, pero hoy nos despertamos acá en España y había una alerta en el celular, por lo menos en el mío, de mi pareja, de un aire insalubre para respirar. O sea, te avisaba que no estaba bien lo que estabas respirando para evitar salir. Estamos viviendo una era de mayor responsabilidad, de una respuesta más inmediata, y eso tiene que ver con cualquier uno de los sectores. Hoy nosotros vamos a hablar del nuestro, pero yo creo que hay un cambio enorme en una realidad completamente distinta de esos 50 años, de los nuestros 30 de Mercosur, donde necesitamos acelerar un poco las decisiones. Así que si querés, ahora te haces una pequeña introducción y nosotros ya empezamos con las preguntas. Súper. Hola a todos, bueno, yo soy Nat Finkler, soy directora creativa de Global Denim y al mismo tiempo soy editora de Wear Magazine, que es una revista que tiene un network muy grande, pero también tiene una sección de denim que se da principalmente en Europa. Esto pues me ha dado mucho exposición al mundo del denim más allá que México, entonces pues espero venirles a dar como una visión 360 que incluye, como dijo Ana, todas las cuestiones que están pasando en México y asimismo un poco de la problemática que estamos pasando a nivel ambiente, sustentabilidad, que al final está haciendo exactamente lo que estás diciendo, Ana, que están estas cosas que no estamos entendiendo, ambientales, que nos llevan a levantar hoy en día y todo tiene que ver, ¿no? Entonces, finalmente, como empresa, como mundo del denim, como cadena de suministro global, pues algo se tiene que hacer, ¿no? Entonces, es algo más que tú y yo vamos a platicar un poquito más adelante de esto. Si quieres, podemos empezar. Bueno, entonces, como nosotros tuvimos acá esa pequeña introducción con las otras cámaras y nosotros sabemos que Global Denim es miembro de Canaltex, que es la Cámara de Indumentaria Textil de México, un poco quería entender, siendo miembro y obviamente tener esa conversación, ese canal abierto con Abril, que es la directora de la Cámara, con los otros miembros del mercado mexicano que tanto tiene una importancia en diferencial dentro de nuestra región, que es el principal partner de Estados Unidos, y ahora nosotros vamos a tener ese otro capítulo que es lo que va a pasar, ¿no? Desde ayer con Trump, ahora en el gobierno nuevamente. ¿Cuál es la postura de la Cámara con respecto al estado de la industria y el sector de indumentaria en el país? Ok, bueno, primero que nada, hay que enfatizar, como tú dijiste, que México, 1 de cada 3 pantalones que están en Estados Unidos se hace en México. México es el 5º exportador más importante de mezclilla del mundo. Entonces, México tiene una posición muy estratégica ante esta situación. Entonces, lo que está tratando de hacer la Cámara y lo que estamos tratando de hacer como industria manufacturera es aumentar en esta posición, ser el 4º mejor, ¿no? Entonces, este es el objetivo principal, ¿no? Seguir aumentando con esto y sobre todo darle valor al contenido mexicano. En el último año las exportaciones de México se han aumentado.
Y México es el textil, digamos, es el sector manufacturero que tiene más contenido mexicano en exportación. Wow. El último año, todos los productos tenían entre 34 y 36%, que es algo anormal. Entonces, el sector manufacturero está liderando a México en toda la manufactura, diciéndole, hay que meterle más valor mexicano. Entonces, esto es una cuestión muy importante. Estamos generando un apoyo comercial con Estados Unidos, estamos tratando de hacer esto y estamos en un momento, como dices, pivotal. O sea, acabamos de tener un cambio de presidencia en México, acaba de haber un cambio de presidencia en Estados Unidos y siento yo que el mejor momento para empezar a hacer cambios es ahorita. En esta época de transición en donde de verdad se pueden hacer cambios antes de que lleguen a empezar a cambiar todas las cosas que están pasando, ¿no? Finalmente, México tiene una cosa estratégica muy importante, que es esta problemática que tiene Estados Unidos con China. Entonces, eso nos hace a nosotros espacio, digamos, para esta posibilidad de impulsar el nearshoring. Siempre y cuando tenemos que entender que México no va a ser lo más barato. No vamos a poder tener una competitividad de precio con Asia, países como China, Pakistán, Bangladesh. No vamos a tener, pero tenemos mucho más que ofrecer. Por ejemplo, en tiempos de sustentabilidad. México siempre ha estado inmerso en la sustentabilidad, en la industria textil, desde antes, porque como somos el principal exportador, tenemos que adecuarnos a lo que otras regiones tienen como ley. Entonces, siempre hemos estado un paso avanzado. Entonces, por eso también podemos decir, bueno, quizás nuestro producto no sea más barato, pero tenemos todas estas checklist que estamos cumpliendo, ¿no? Ante eso. Entonces, es una cosa muy importante que entender. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que puede hacer México ante este nearshoring y cómo podemos aportar y cómo podemos seguir creciendo como esta entidad exportadora, como te decía, siempre y cuando teniendo como enfatizar, que eso es lo que la Cámara quiere enfatizar, el contenido mexicano, porque es necesario crecer la industria en el país, creciendo el Made in México, ¿no? Y pues con tratados como el TEMEC y cosas así, o sea, necesitamos como que enfatizar esos productos que están hechos acá para seguir teniendo como beneficios sobre estos tratados, ¿no? Una de las cosas que pasó en el primer día del evento es que, y hablamos hoy también con las cámaras, es cómo cada uno hizo su buen marketing al principio de la evolución de nuestra industria. Ejemplo, en las t-shirts, por ejemplo, Algodón Pima de Perú, como se ubicó en un lugar que era súper ultra premium y hasta hoy están ahí. También hablando de Perú, ellos tienen como una etiqueta de es el Made in Perú para todo lo que viene de Perú, está hecho en Perú, consumido en Perú, y es un ejemplo de un país minúsculo con una industria menor que Brasil, México, que son más monstruos, y que obviamente tienen una competencia menor, pero al mismo tiempo lograron hacer una unidad, una colectiva de las industrias. Yo creo que ahora, cuando hablamos con Brasil, con Paraguay y con Argentina, siento que obviamente México tenemos una otra charla porque México ya tiene su principal alianza, pero es claro y es clave tener eso, tipo el Made in México, para que la gente también pueda entender el valor agregado que lleva esa prenda y que ustedes lo hicieron muy bien, que nosotros ya vamos a charlar acá sobre ese poder de la colaboración en nearshoring adentro de México para México y para fuera de México con su principal parcero y alianza. Hablando de un poco de las importaciones de los productos chinos, de contrabando, de todo, ¿cómo es el rol del gobierno ahí para fortalecer, nada, un cierre o una industria local frente a estos desafíos? ¿Qué decís? Antes de meterme un poquito en esto, nada más quería como cerrar como el último punto que hablamos. Así como estás diciendo de Perú, México es un país que tiene verticalidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros producimos nuestro propio algodón hasta el producto terminado, hasta la manufactura. Entonces, eso es una ventaja competitiva que tenemos y que el mundo lo reconoce. Pero uno de nuestros muy grandes problemas que la Cámara está atendiendo es ¿por qué el mundo lo reconoce y México no? Tenemos un problema a nivel nacional de la falta de reconocimiento del producto mexicano.
Entonces, eso es una cosa que la Cámara está tratando de impulsar con el gobierno. ¿Cómo vamos a lograr que el mexicano quiera comprar producto mexicano y que no se vaya por producto extranjero? Que nos viene a venir a la pregunta que tú nos estabas haciendo, ¿no? Hoy en día tenemos un problema muy grande que lo tenemos que reconocer. No se habla muy abiertamente, que es el problema de contrabando chino. Es un problema que está latente tanto en México como en otras regiones de Latinoamérica. Y es un problema que tenemos que atender porque nos está quitando competitividad. No se trata de que se venga a vender un producto de otro país. Eso está completamente aceptable. Pero mientras que los impuestos se paguen y haya legalidad y haya competencia sana y formal. El problema de esto es la informalidad de todo esto. Entonces está haciendo que muchas empresas mexicanas cierren y es una realidad muy, muy triste que estamos viendo hoy en día. Entonces, el esfuerzo que se está haciendo entre la Cámara y el gobierno es ver cómo vamos a lograr resolver esto. Y es un esfuerzo que se está haciendo al mismo tiempo con Estados Unidos. Siento yo que el punto pivotal para hacerlo es ahorita. Es todo esto que hemos estado hablando de la reforma de minimis y cómo vamos a cerrar y cómo vamos a lograr que ni siquiera nuestro territorio y de nuestro territorio no se pase en Estados Unidos y podamos lograr que las industrias locales puedan avanzar y podamos evitar todo esto porque verdaderamente está muy, muy, muy mal esta situación que estamos viviendo. Sin embargo, nos vemos tenemos mucha esperanza. ¿Por qué? Porque acabamos de tener un cambio de gobierno en donde la nueva presidenta tiene más visión acerca de esto y la Cámara está teniendo muy buena relación con la presidenta. Hay una comunicación directa y activa. Entonces, nos vemos como esperanzados de que esto puede lograr algo. Y asimismo también Estados Unidos está muy en esto del de minimis, entonces siento yo que uno jala al otro y que vamos a poder tener buenos resultados y con este nuevo gobierno México va a poder avanzar un poco más en estos temas de interés sobre la industria textil. Ay, ojalá, Nat, que así sea, la verdad que así sea. Y hablando entonces ya, porque hablando de México en sí como país y como industria, nosotros entendemos un poco también que el mundo está en crisis y hubo como una baja, tanto en la producción, pasó lo mismo con Brasil, pasó lo mismo con Asia, que se está desubicando, está delocalizando y poniéndose en otro lugar. Ahora, por otro lado, cuando hablamos de Global Denim en sí, como empresa y con toda la innovación que viene trayendo, con toda la tecnología y las colaboraciones que hace, el año pasado ustedes habían lanzado acá en Tripping Blue, el año pasado no, mayo, perdón, parece que hace mucho, pero no, el One S, que es una colaboración que ustedes hicieron con otras dos empresas enormes adentro de la comunidad del denim, que fue súper bien recibido. Después estuviste en Nueva York presentándolo en Kingpins, después en Ámsterdam recién. Este año nosotros seguimos acá charlando sobre el poder de la colaboración, de cómo es importante y necesario traer el enfoque a la sostenibilidad, trayendo de una cierta forma esta comunidad hacia junto. ¿Cuál fue el impacto que tuvo ese proyecto para ustedes? ¿Cómo fue la respuesta del mercado? Pues finalmente, bueno, para la gente que está aquí, que no conoce, One fue un proyecto colaborativo que nosotros Global Denim hicimos en conjunto con Lycra y con Ginología, pero en especial con la oficina de Miami de Ginología. Nuestro propósito era cambiar la forma de hacer marketing y en lugar de marketear un producto, una tecnología, hacer algo que nos funcione como región. Entonces, justamente hablando de todo lo que venimos hablando, yo y nosotros en Global Denim sentimos que las colaboraciones son la cosa más importante que uno puede fomentar, ¿no? Y hacer nearshoring es una de las cosas que podemos fomentar en México. Entonces, ¿cómo juntamos esto? Dijimos, ¿sabes qué? México tiene la verticalidad y aunque Global Denim seamos una compañía vertical que llegamos hasta tela, en México no necesitas esto. Tenemos tan buenas alianzas y en América que una empresa cualquiera, llámese chica o mediana empresa de Estados Unidos, de Europa, de Asia, puede venir a México y decir, a mí Global Denim, quiero hacer un proyecto terminado. ¿Cómo le puedo hacer? Ayúdame. Y tenemos tan buena relación. Entonces, este proyecto significaba como, al estar trabajando conmigo, puedes estar trabajando con el productor de fibra y puedes estar trabajando con el acabado
y la tecnología y podemos hacer esta cadena vertical y tú saber que tienes todo en una sola sin tener que ir de una persona a otra e ir saltando, ¿no? Entonces hicimos esta colaboración Oneness, la verdad tuvo una excelente respuesta. Como tú dijiste, en verano expusimos en Nueva York y una de las cosas más interesantes fue como otras compañías de Asia o de Europa venían con nosotros y decían, no, esto es una idea excelente. O sea, tú estás haciendo Americas for the Americas, yo quiero estar haciendo Asia for Asia o yo quiero estar haciendo Europe for Europe. O sea, dicen como, esto es el futuro, tenemos que estar haciendo así. Y la verdad generó muchísima atracción, que era lo que queremos generar. En este no fuimos a exponer un producto. Sí escogimos varias telas que nos identifican, varias telas con tecnologías de Lycra como Coolmax y Thermolite y cosas con Tencel para enseñarles cómo un proyecto así puede ser súper versátil. Y lo más interesante fue que ganó tanta atracción que clientes nosotros en México llegan a preguntarnos, quiero ver las telas de Oneness. Entonces, finalmente, nosotros no estamos queriendo exponer telas, pero exponer cómo podemos hacer esta colaboración y la gente les encantó. A partir de ahí agregamos un par de telas más a la colaboración. Todo fue lavado con láser de Gynalogia, con tecnologías como Ozono, con sus nuevas máquinas, con un AIM score muy bajo en torno a la sustentabilidad. Entonces, también les enseñamos a la gente cómo las telas y la tecnología y la fibra están entrelazadas, ¿no? Internamente también aprendimos que trabajando juntos nos podemos dar cuenta cómo fibras de Lycra, por ejemplo, funcionan bien o mal con el láser y ante esto darle soluciones a nuestros clientes diciéndole, mira, esta fibra te sirve para esto, pero no funciona así. Entonces estamos haciendo como un mapeo de la cadena de suministro y también un mapeo interno de cómo ellos pueden usar para lavar. Siento que fue un proyecto increíble, fue un proyecto que pudo haber acabado ahí. Ahorita nosotros hicimos Oneness, acabó Oneness y estamos viendo que trabajando en los colaborativos, pero resona y quedó como un proyecto ante la industria, ¿no? Y sobre todo, yo siento que es un ejemplo a los proyectos colaborativos que se pueden hacer en un futuro, en donde nos alejemos un poco de hacer marketing a una tecnología, a un producto que puede acabar como un greenwashing en cierto punto, hacia colaboraciones un poco más fomentadas en cosas de interés común, ¿no? Entonces, como colaboraciones que sean completamente transparentes y que lleven a un avance colectivo, porque finalmente, aunque este proyecto fue Global Denim, el nearshoring que estamos impulsando es de la región. Entonces, si yo avanzo y mi competencia avanza en México, quiere decir que la industria está fructífera y que todos vamos a avanzar. Si lo que está pasando hoy, una industria cierra y yo avanzo, finalmente no resona bien ante mí, porque lo que yo quiero es que toda la región avance y que el país se potencialice como como ejemplo comercial, ¿no? Y de exportación, no nada más yo como ente, porque si no, al final algo está mal, ¿no? Totalmente. Y sabes que, Oneness, un punto súper importante fue la buena visibilidad que se generó con esa colaboración. Se vio por todos los lados. O sea, yo buscando nuevas formas de innovación, hablando con gente de Asia, y Oneness estaba presente. Yo decía, mira el poder primero viralizarlo, ya que estás haciendo en conjunto con otras dos compañías grandes. Cuando está todo muy cronometrado y que la narrativa tiene una potencia, que está consolidada la identidad de este producto y cuál es la historia que se va a contar por detrás, te impulsiona a que te empieza a aparecer en cualquier lado. Me pareció espectacular lo que hicieron, espectacular. Y me parece aún más lindo que sea un modus operandi. Es como diste un start para algo que tiene que ser como una estandarización dentro de Global Denim. Cuando vayamos a hacer algo, quiénes son los invitados, cuáles son los ingredientes, con quiénes vamos a hacer, y eso me parece espectacular, de verdad. Así que aplaudo un montón y que sirva de ejemplo para todas las regiones, como tú dices. No significa de hablar solo de nosotros, significa de hablar de la industria per se, ¿no? Por otro lado, ¿cómo juega el papel ese de la colaboración
y la postura de la industria del denim, no solo en México, si vamos a hablar de la región latinoamericana. ¿Tú ves una posibilidad de que haya mayores colaboraciones, que la gente pueda unirse para poder fortalecer un discurso, que unifiquemos Latinoamérica entre empresas, también interconectándonos? Mira, al principio en México existía hace un par de años un proyecto que se llama ProMéxico. Es un proyecto que lanzó las cámaras para que justamente haya esta colaboración y unificación entre las empresas mexicanas. Sin embargo, por falta de apoyo del gobierno, no funcionó el proyecto. Pero esta semillita se quedó, ¿no?, con nosotros, con las empresas individuales y en la Cámara para volver a generar una cosa así, ¿no? Hoy en día no existe un proyecto colaborativo con otros países de Latinoamérica, pero es un meta que se está poniendo también la Cámara para poder generar esta sinergia entre toda Latinoamérica, porque somos una región con un potencial impresionante. Sin embargo, tenemos muchísimas trabas entre nosotros. Por ejemplo, exportar de México a Brasil es imposible. Entonces dices, ¿cómo puede ser mandar a Colombia? Es imposible. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos en una misma región, una misma verticalidad y no tengamos esta comunicación y esta, ¿me entiendes? Entonces, hoy en día la Cámara está en pláticas, obviamente, cada semana tienen pláticas con las otras cámaras de cómo se puede potencializar la región, y yo creo que es una de las metas más importantes para este año y los años futuros, de cómo se puede generar esa colaboración. Asimismo, se está trabajando mucho con, por ejemplo, Europa, en proyectos como colaborativos, más como de interés de cómo podemos aprender de ellos a nosotros. Porque finalmente, como país exportador, necesitamos no nada más depender de la propia legalización y de la propia cultura que uno tiene en su país, sino se tiene que avanzar, ¿no? Y entonces, ante esto, estamos aprendiendo más, aunque estamos en México, en Latinoamérica en general, como un paso atrás de lo que está pasando en Europa, por toda la forma legal que lo están impulsando, pero se está aprendiendo y se está tratando de fomentar estas colaboraciones y ver la forma en que podemos lograr esto a futuro, ¿no? O sea, entonces yo creo que es una de las grandes metas y grandes potencializadores que podemos tener para atender, ¿no?, con los nuevos gobiernos hoy en día. Y hablando de esto, que estoy totalmente de acuerdo de que uno también mira el pasto del vecino, que ni siempre está más verde, pero quizás está más utilizado, cometió ya errores, podemos aprender con esto. Creo que la sustentabilidad no es un camino al final, ya hablamos sobre eso, es como es un camino que nos vamos adaptándonos y cambiando en la marcha, porque el planeta responde de otra forma a cada día, porque lo venimos destruyéndolo y deteriorándolo hace un rato. Y hablo como seres humanos, no estoy hablando acá de la industria del denim, hablo porque nosotros ponemos culpables en todo, pero cuando nosotros no estamos haciendo ni nuestra mínima parte. Y vos estuviste en Transformer Foundation en Ámsterdam hace como 2 semanas y abordaste un montón de puntos conflictivos de la sostenibilidad. Obviamente es un evento que se da en Europa para industrias europeas y para industrias asiáticas, en su mayoría, pero hablaste de legalización, descarbonización, el greenwash. ¿Más un poquitito de qué fue esto? ¿Profundizás un poco en cómo fueron los temas, cómo se enfrenta ya la industria? Y después, obviamente, hacemos un paralelismo con nuestra industria. Pero si podés ahí. Ahorita, en Ámsterdam, como tú dices, hubo esta fundación que se llama Transformers Foundation. Hicimos esta como dinámica, ¿no? Se hicieron unos roundtables en donde se discutieron temas que están presentes en el denim, como 360, como estamos diciendo, pero del lado de los suppliers, que es algo muy importante. Perdón, ¿quién estuvo en el panel contigo? Fue un panel en donde estuvieron personalidades como Trisha Carey o stakeholders de Transformers Foundation como Diamond Denim o AGI Denim, que también son pioneros en esto. Otras compañías que se encargan de impulsar la legalización en Europa, ¿no? Entonces, hubieron diferentes roundtables y en cada una se trató de ver el punto de vista del supplier sobre estos pressing issues. Y para resumirte,
yo creo que existen 4 pressing issues que está latente en el denim. El primero es greenwashing, que es algo que nos afecta competitivamente en torno al consumidor y competitivamente en torno a industria. Entonces, el tema que yo toqué es en torno a industria. Es, a pesar de que seamos todos nosotros, que tengamos todas las certificaciones, todos los sellitos, sin embargo, seguimos haciendo un cierto tipo de como greenwashing, porque al exponer productos individuales, tecnologías individuales en campañas de marketing, que sabemos que no van a ser para nuestra producción masiva y solo van a ser para un pequeño capsule collection, que si un cliente va a adoptar para hacer un capsule collection de sí mismo y hacer sus campañas de marketing alrededor de esas 1000 unidades que van a hacer, finalmente hacemos un tipo de greenwashing. Entonces, aquí la problemática es cómo no hacemos esto y logramos impulsarlo de manera educativa para que el consumidor final no lo agarre como capsule collection y lo agarre como base para ellos pedir como consumidor, siguen teniendo esas tecnologías, ¿no? Entonces, es una cosa más como de educación, de cómo vamos a evitar esto de greenwashing y convertirlo en un paso adelante para la innovación, ¿no? O sea, que se vea como iniciativa para el cambio y no como yo nada más estoy haciendo esto como campaña de marketing y el resto de mi producción lo estoy vendiendo yo en mi bulk con mis prácticas normales, ¿no? El segundo tema era greenwashing, que es algo que está pasando, que es the new greenwashing. El greenwashing es lo que nos está pasando a muchísimas empresas hoy en día, que es no queremos hablar de más por miedo a las repercusiones legales, a repercusiones a nuestros clientes, a que nos vean con el microscopio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y esto también es un cambio de cultura. Es decir, estamos haciendo tantas cosas buenas, hay que comunicarlas, no hay que quedarnos callados. Y saber que estas relaciones que tenemos que hacer y colaboraciones entre la industria son más importantes. Entonces, si yo tengo un cliente, un supplier, que llevo trabajando 1000 años, no quedarme callada por miedo a que se vayan con alguien más. No, crear este fomento de relación, porque es mucho más importante tener una relación con un cliente que llevas 20, 10 años y crecer con ellos y decir, ok, hoy no tengo esto, pero estoy haciendo X, Y, Z en torno a la sustentabilidad y yo contigo voy a crecer para ser el mejor. Pero si mi cliente o mi supplier decide pasarse de uno al otro como caniquitas, al final van a acabar haciendo una ruptura completa en la industria y es parte de lo que estamos pasando. En lugar de ayudar a crecer al otro, estamos sacándolo para ir a alguien que cumple, como tú y yo habíamos siempre visto, de este libro de estampitas, ¿no? Entonces, finalmente es crear estos como caminos y como comunicación para saber qué es lo más importante hoy en día. Sí, tengo que tener certificación A, B y C, seguro, pero chance la certificación de E, chance yo ese dinero que me voy a gastar en una estampita, me lo puedo gastar para invertir e innovar. ¿Me entiendes? Totalmente. Entonces, fomentar estas comunicaciones entre industria, entre retailers, entre casi hasta consumidor y educarlos esto, ¿no? Otro tema era la decarbonización, que es un tema muy importante, como estamos viendo, como dices, todos los efectos del cambio climático. Hay que hacer algo para decarbonizar y todas estas empresas y los stakeholders tienen, cierto, al 2030 voy a reducir mis efectos tanto, voy a reducir mi CO2 20%. Entonces, ¿a qué me estoy comparando? Siempre compararme conmigo mismo, que es algo muy importante, porque también caemos en greenwashing cuando decimos, por ejemplo, yo reduje, este proceso tiene 50% menos de agua, 50% menos de agua en relación a qué. Entonces, se tiene que uno comparar con uno mismo para hacer estas metas y cómo vamos a lograrlo, ¿no? Porque en el proceso de decarbonización hay muchas maneras. O sea, podemos hacer carbon offsetting, podemos reducir nuestras emisiones, está Tier 1, Tier 2, Tier 3, Scope 1, Scope 2, o sea, es muy, muy elevado, entonces hablo también de esto. Y finalmente la legalización, que es todas estas nuevas leyes que están entrando en vigor en Europa sobre cómo vamos a tener que tener LCAs de todo, como digital passports, y cómo nos vamos a adecuar. Sin embargo, no se habló de México, obviamente. Todo está enfocado en una empresa europea. Y ahora, trayéndolo a México, es un poco más complicado.
¿Por qué? Porque México, así como Latinoamérica, se rigen más, no nada más en la legalidad de su país, que tiene un nivel mucho más abajo de la legalidad europea, pero más que nada es en sus clientes. Entonces, si hoy en día mi cliente me pide esto, lo hacemos. Yo no me voy a estar 10 pasos adelante, me lo pide. Y esto es la forma de pensamiento que se está viviendo en el país. Entonces, finalmente, es algo que está latente, es algo que estamos ahí, se está educando. Obviamente la Cámara está educadísima en estos asuntos, pero es un problema de educar al consumidor. Entonces, si el consumidor no me lo pide, ¿yo por qué lo voy a hacer? Entonces, es un proceso de educación muy grande que se tiene que hacer, que estamos luchando con el retailer y los más importantes que venden pantalones y moda en México, de cómo se va a educar al consumidor final para que ellos te puedan pedir esto y finalmente lleguemos a estar al par de ellos. Nuestro cliente somos exportadores, entonces siempre vamos a tener que estar al tope de ellos. Y se prevé que en un futuro vamos a tener que estar en todas estas legalizaciones y todas estas cosas que están cambiando la industria. ¿Por qué? Porque los clientes tienen una cadena de suministro global y van a tener que unificar sus legalizaciones también y no van a actuar de una forma aquí y una forma Europa. Entonces, se está previendo que vamos a llegar ahí. Entonces, va a ser un camino también muy largo que no se ve hoy por cosa cultural, pero es un camino que estamos previendo. Chance no se va a hacer hoy por hoy porque Europa lo está haciendo, pero es un camino que vamos a crecer y vamos a perder un par de años en estar al mismo lugar. Sobre decarbonización, se ve muy promising, digamos, con la nueva presidenta de México, que es ambientalista y le interesa más esos temas como de sustentabilidad. Entonces, ya hay más comunicación acerca de estos temas que no se veían en la presidencia pasada. Entonces, sentimos que es un tema que no se toca para nada en el país, pero se va a empezar a tocar porque obviamente somos una industria global que pues va a llegar el tema aquí. Y te digo, greenwashing y greenwashing a nivel supplier, muy importante, a nivel consumidor, el punto principal es la educación. Entonces yo creo que es uno de los retos más grandes. Hablando de, porque tuvieron muchas cosas ahí que dijiste que estoy totalmente de acuerdo, que es si un cliente nos pide, eso pasa con la mentalidad latina, si un cliente me pide, hago, pero si no está pidiendo sustentabilidad, ¿por qué no lo tengo que hacer? Pero ahí está la dicotomía de pensar que siempre vamos a estar preparados suficientemente para el día que venga el cambio. Es distinto que en Europa, que son países con mayor tasa de educación, ellos pueden tener una agenda donde ponen hasta tal fecha, nosotros vamos a considerar que el impuesto es tanto, que el IVA es tanto, que ustedes van a ganar y perder tanto. En Latinoamérica pasa que es a partir de mañana cambia. Entonces, claro, no tenemos tiempo de preparación, de educación, de entrenamiento, no nos da el tiempo. Entonces, veo que muchas veces circulamos en lo mismo, que es, yo sé que eso va a suceder, pero mientras nadie me cuestiona, yo sigo acá esperando a ver qué puede pasar. Y vos mismo dijiste en un momento, ¿sabe qué? ¿Por qué tengo que tener todo si yo podría usar mi propia auditoría? ¿Por qué tengo que tener todo? Puedo elegir, pero eso hay que hacer encuentros así, charlar con gente que es experta en el mercado como tú y entender cuál es la necesidad para cada uno, porque la mía puede no ser la tuya, mi región puede no querer lo mismo, mi usuario busca otra cosa. Entonces es un circuito que empieza y termina, ¿no? Y la gente no puede encontrar ese momento de tengo que invertir, tengo que prepararme para estar realmente en día, en forma, para cuando toda esa ola empiece a venir, porque no, yo estoy segura, va a venir, ya está viniendo de forma más invisible, más callada, pero el momento que llega, ¿no es cierto? Exacto, es estar preparado. O sea, finalmente no necesitas tener todo lo que tiene Europa, pero si mañana te dicen, claro que lo puedes tener, porque como región tienes el mismo número de avance, la misma tecnología, el mismo interés en sustentabilidad. Que lo tengas o no depende de tu consumidor y de la educación del lugar.
pero tú como empresa en un mundo global como es el denim, tú lo tienes que tener. Y es así como operamos en Global Denim. Nosotros tenemos toda la potencialización para tener cualquier estampita que quieras tener. ¿Vamos a invertir en todo eso? No, porque nuestra inversión da hacia crecimiento, hacia tecnología y hacia crear nuevas cosas y avanzar. Pero si algún día tú necesitas esto o lo otro, o la legalización de Europa viene, o mi marca cambia y dice, ya necesito esto, lo voy a tener porque estoy preparada. Pero entonces es darle como ese sentimiento de lo que los top leading denim mills y manufactureros tienen hacia los demás, para que el país, como decíamos, como región crezca y la educación cambie a justo esta problemática que tenemos. ¿Por qué México para el mundo sí y por qué México para México no? Exacto. Y aparte, mirando lo que está pasando con Asia, que es como el primero mayor productor, pero después viene Latinoamérica como un bloque seguido, nosotros muchas veces estamos siempre pensando que, bueno, está ya el mercado, ellos están ubicados, ya son los principales fornecedores a Europa y nosotros tenemos acá solamente México con Estados Unidos, cuando hoy en toda la problemática de logística que está teniendo Asia, con todas las guerras que están mucho, parece que están del lado de allá del globo, pero la vueltita por el otro lado puede llegar mucho más fácil, ¿no? Y cuando nosotros vemos nuestro mercado, nuestro tamaño de tierra, nuestra potencia, y como es lo que tú dices, tenemos todo interno, hacemos todo interno, o sea, es un poco mirar con un poco más de cariño nuestro mercado y mejorar nuestro discurso, pero de adentro para afuera. No hablar de cosas que no lo hacemos, preparar el terreno, porque yo creo que de verdad estamos en la mirada del Holofote, estamos teniendo más oportunidades y van a venir a descubrir un poco cómo funciona nuestra ruta acá adentro, sabiendo que es un lugar de difícil entrada, pero una vez que estás adentro puedes tener un consumo garantizado. Así que yo veo una gran oportunidad, no voy a desistir de nuestra querida Latinoamérica porque siento que hay un montón todavía por hacer, pero falta que nosotros mismos creamos esto y que creamos en nosotros mismos. Para mí es como el huevo y la gallina, que todavía sufrimos esa frustración de autobloqueo, de que, bueno, el otro hace mejor, el otro tiene mejor precio, el otro... No, tenemos todo interno, pagamos nuestros impuestos, intentamos sacar la impositiva, pero cuanto más blanqueada esté esa industria, mejor va a ser, más formalizada va a ser. Así que yo creo de verdad que hay una oportunidad enorme. México es un gran reflejo de esto para nosotros. Hoy hablando con Brasil, la cantidad de prendas que viene produciendo y de lo que está exportando también, sabiendo el poder que hay Colombia, el crecimiento tecnológico que está teniendo Paraguay, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Es la pregunta, ¿no es cierto? Ana, yo podría estar acá hablando con vos 3 horas más, porque me parece que hay tanto por hacer unboxing, ¿viste? A ver, hagamos esto ahora, a ver esa temática. Porque hay mucho, y yo creo que el mercado ya se está dando cuenta de que Latinoamérica es también un gran jugador en este periodo de crisis y que nosotros tenemos la oportunidad de crecimiento. Así que, nada, te agradezco inmensamente tu sabiduría, tu poder de compartir de forma tan clara, tan objetiva de todo lo que hablas. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, felicidades por tan increíble versión de Triple Blue y nos vemos para la siguiente. Y sí, nos vemos para la siguiente, seguramente. Te mando un súper beso. Buen fin de semana. No, buen viernes todavía, que recién empieza el viernes en México. Así que te mando un beso, un abrazo grande. Chao. Gracias a todos. Bye.